libretos. Entonces yo hice un libreto en que lo cocinaban al ministro de Defensa de esa época, era un general. Entonces el que leyó el libreto, el censor, leyó la parte derecha y no la izquierda. De un lado uno pone la acción y del otro lado el diálogo. Él leyó el diálogo y no ponía la acción. Y la acción es que lo cocinaban al ministro de Defensa. Entonces ahí me levantaron el programa y nunca más hice televisión. ¿La censura es falta de humor? La censura es falta de humor. Más que falta de humor es temor al humor. Pero la mayoría de los políticos han tenido mucho sentido del humor. Alfredo Palacios, cuando no aparecía en Tía Vicenta en algún número, me llamaba y me decía: estoy perdiendo vigencia, hoy no aparecía en Tía Vicenta. Frondizi, a pesar de los chistes que le hice, Alzogaray mismo. A Tía Alzogaray le he puesto que era el político más honesto que había, porque cada vez que mentía guiñaba el ojo. Y sin embargo nunca él no se enojó y yo lo bauticé como el Chanchito Alzogaray. Aldo Camarota bautizó y salió en Tía Vicenta a los gorilas, fue el inventor del nombre de los gorilas. Lino Palacio puso a la vaca Aramburu. Pero entonces había un clima más de festejo, de regocijo, porque Tía Vicenta no era una revista agresiva, era una revista que hacía chistes sobre la actualidad y no en contra ni a favor. Y después, cuando vimos que la actualidad política se estaba perdiendo vigencia, me dediqué más al humor social. Hacía concurso de mersas, campeonato de chetos, de Playboy, y así seguí con la página del Barrio Norte, hice cómo se tenía que hablar, las palabras que tenían que usar. Había un código en esa época. Ahora ha cambiado mucho en Buenos Aires, pero en esa época se seguía mucho el código ese. Un segundito, espera. Bueno, le había preguntado, ¿hubo una época de oro del humor en Argentina? En la Argentina hubo una época de oro del humorismo por la cantidad de revistas humorísticas que había, tanto que la Argentina fue un país exportador de dibujantes humorísticos. Acá existía simultáneamente Tía Vicenta, Rico Tipo, Paturuzú, Pobre Diablo, Avivato y alguna otra revista que en este momento no recuerdo. Y ahí era muy bueno porque el dibujante se fogueaba en las revistas. Antes de dibujar en diario, hay que foguearse en revistas, porque la revista semanal tiene más tiempo. En cambio, el dibujante del diario tiene que estar muy, muy, muy entrenado. A mí, cuando me dijeron que después de estar mucho tiempo en revistas, si quería dibujar en el diario El Mundo, yo lo pensé, tenía miedo de que no se me ocurría todos los días un chiste, pero después, con el tiempo, no solamente un chiste, me ocurren 5 o 6 chistes. En el año 57, 58 hice un campeonato, era de reblandecidos, que yo, para hacerlo más suave, le puse de rebland, porque yo tenía un amigo que era joven, tendría 40 años, y se salieron las medias stretch, y él usaba medias stretch con ligas, que era una cosa ridícula, porque las medias stretch era para eliminar las ligas, y gastaba todo el sueldo que tenía en comprarse esos jueguitos Scalextric, esos jueguitos de auto. Entonces se me ocurrió que estaba medio reblandecido. Entonces hice un campeonato de rebland, en el cual yo me ponía primero, porque si no, la gente protestaba, y la gente entró con eso. Entraron, daban premios, y a raíz de eso, el conjunto de los Tururú Serenaders eran todos viejitos reblandecidos que tocaban con baberos y con galerita. Fue la época de los campeonatos que yo hacía, también delirantes, y esos campeonatos sirvieron mucho porque había que votar. Entonces se ponía un cupón en la revista y la gente se sentía relacionada, vinculada con la revista. Había una especie de relación, mandaban cartas de lectores, se votaban a los amigos. Una vez el primer campeonato de Mersa lo ganó
un muchacho de Urañona. Y Palito Ortega encabezó 3 meses el campeonato de Mersas. Y cuando él me invitó a almorzar junto con Ben Molar, y él me dijo que para él Mersa era sinónimo de popular, que gracias a haber figurado él como primero en el campeonato de Mersas, había ganado el disco de oro, que era la venta de 1 millón de discos, algo así. Así que no era un desprestigio, salía Roberto Galán, salían todos los... Y mucha gente también desconocida, pero que eran mismos lectores que eran cupones, que llegaban votos, y yo escrutaba los votos, a veces cambiaba el orden para hacerlo más de gente no muy desconocida, ponía alguno que estaba de actualidad, pero nunca tuve problema con eso, siempre a la gente le gustaba salir. Campeonato de Playboy también hice. ¿Hay algún personaje al que le tenga más cariño de los que ha dibujado? El personaje que le tengo más cariño es Tía Vicenta, porque es el nombre de la revista que me dio popularidad y que en la historia del humor en la Argentina figura como bastante importante, como el fin de una época y el principio de otra en el humorismo. Pero también tengo otros personajes como María Belén y Alejandra, Mirna Delma, el señor Porcel, Rogelio, el hombre que razonaba demasiado, el detective Cuculiu, Sergio Naz, el ejecutivo, y otra serie de personajes. Y después ahora en el diario Clarín siempre con personajes el jubilado, sale una vez a la semana. También escribo una página sobre turismo, en broma, se llama Landru Travel, que sale en Clarín el primer domingo de cada mes, y todos los jueves saco una sección de cocina, que se llama Landru a la pimienta, en el suplemento de Clarín, olla y sartenes. Yo no entiendo nada de cocina, pero doy una receta, por ejemplo, 1 litro de agua fría, 1 litro de agua caliente, revuelva bien, y que se obtiene agua tibia. Es decir, tomo la parte disparatada de la cocina, porque ese suplemento es en serio de cocina, pero yo hago una columna completamente disparatada, bien al estilo mío. ¿Por qué el nombre Landru? Landru fue un asesino de principios del siglo, era francés, se llamaba Henri Désiré Landru. Cuando yo empecé a dibujar en la revista Don Fulgencio firmaba Juan Carlos Colombres, pero era un apellido un poco largo, y el hijo de Lino Palacio, Faruk, me dijo: vos con barba serías muy parecido al asesino Landru. Entonces, como tenía que dibujar en cascabel humor político que estaba prohibido, y trabajaba en una oficina del Estado, se me ocurrió poner de seudónimo Landru. Y mis acciones subieron muchísimo. Entonces que Landru era más pegadizo, además más misterioso. La gente sabía que era un asesino. Ahora la juventud no sabe quién era Landru, pero en esa época sabían que era un asesino, había matado a 13 mujeres en Francia. Y dio la casualidad, eso yo no lo sabía, que a él lo mató la guillotina, lo condenaron a morir a la guillotina, y justo lo mataron, lo guillotinaron el día que yo nací, el día de año que yo nací, el 19 de enero de 1923, fue el día que lo guillotinaron a Landru. Parece un cuento de Borges, pero fueron así las cosas. ¿Quiere contarnos un poquito el tema de este incidente último que tuvo que vivir? Bueno, el 6 de octubre, mejor dicho, el 5 de octubre, yo estaba en mi cuarto de estudio donde dibujo, y tengo un diván también ahí, un televisor. Estaba viendo el partido de Gremio contra Independiente. Terminó el partido, me puse a dibujar. Me dio sueño, y como mi mujer estaba en mi dormitorio leyendo, yo me recosté en el diván y me quedé dormido. A la 1 de la mañana veo que entra un tipo así oscura y me enceguece con aerosol con insecticida para quedarme enceguecerme completamente. Cuando yo oigo, él me dijo: quédate tranquilo, no te muevas, quédate tranquilo.
y entra al cuarto de mi mujer. Oigo a mi mujer y dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace? Entonces me levanté yo y se levantó mi hija. Entonces empezamos, el tipo me decía, dame la llave de la caja fuerte. No te doy nada. Dame la llave de la caja fuerte. Yo tenía plata ahí, no te la doy nada. Entonces empezó las trompadas, si querés matame, ya tengo 71 años, he vivido demasiado, pero no te la voy a dar. El tipo se le cambió el libreto, porque era el concubino de la ex mucama, que la mucama nos vendió. Y le dio el plancito, es un duplicador de la llave de abajo, le dio el plancito, él subió, secuestró la nueva mucama que teníamos, le encerró en el cuarto de arriba, le robó la llave de la nueva mucama y entró. Bueno, ahí tuvimos una lucha como de 15 a 20 minutos, a mi mujer con un culatazo le abrieron la cabeza, ella agarró un perchero y le pegaba al hombre en la cabeza, la cosa rompió uno de los ganchos del perchero, el hombre perdió la linterna, perdió un guante, mi hija le pegaba patadas por detrás y mordiscos, y yo como podía, y de golpe mi mujer tocó, después de una pelea bárbara, tocó un timbre, y yo dije, ese timbre está conectado con la policía, y dio la casualidad que pasaba un patrullero tocando la sirena en ese momento. Entonces sacó el revólver con silenciador calibre 32, y tiró 2 balazos, uno le pegó a un mueble y otro me pegó, yo me caí al suelo y me puse instintivamente la mano así, me quiso rematar a medio metro y me entró la bala por acá, pasó a este dedo y se alojó en este. Me llevaron al hospital militar, al hospital alemán, y al día siguiente me operó el doctor Olazábal y tenía lleno de esquirlas la mano. Bueno, yo veía mientras me operaban en una pantalla de televisión cómo me sacaban la bala y cómo me habían sacado las esquirlas una de la mano. Y ahora estoy en tratamiento de rehabilitación con una kinesióloga muy buena, la doctora Friebe, que me hace ejercicios, masajes, y me he recuperado. Al principio no podía dibujar porque tenía la mano como si fuese un cartón. Y ahora ya la empiezo a sentir, porque la bala me quemó los nervios y me fracturó una cantidad de huesos. Y me pusieron 4 clavos inmensos en los dedos. Y así estuve un mes con los clavos y enyesado. Y ahora unos 15 días me sacaron los clavos, me sacaron el yeso y ahora empecé a recuperarme. Pero el ánimo siempre lo tuve bien. Eso es lo importante. Sí. Lo que es justo, ¿no? No, sí. ¿Y lo agarraron a este señor? Este señor, yo no quiero hablar mucho de esto porque es medio secreto judicial, pero sé que está bien, saben el nombre de él, está individualizado, saben el nombre de la ex mucama, saben dónde está. Me mandaron de Interpol, me citaron ya de juzgado para que la reconociera, la reconocí, así que están bien ubicadas, en cualquier momento caen. Además, la que nos salvó fue mi hija, porque después que él tiró los balazos, mi hija tenía unos cuantos dólares ahorrados, se los dio para que se fuera y salió matando al tipo. Porque se le dio vuelta el libreto, de golpe creía que iba a robar este señor grande, la señora tranquila, la hija tranquila, y te van a dar la llave enseguida, estaban acostumbrados. La mucama anterior era el modus operandi de ella. Ella entraba a una casa, era muy eficiente como mucama, pero después entraban a robar el concubino. Y ella seguía trabajando en la casa. Y la gente no se daba cuenta, los patrones. Hasta que aquí, como me había robado antes un cheque, ahí se quemó. Bueno, ¿les parece si pasamos a hacer? Es que eso lo sabía también. Lo sabía la ex mucama. Porque hubo acá una reunión en casa y yo ella acá en casa, porque no me animo cuando la veo ahí en la calle. Así que ella, y la mucama como es uruguaya, ella no sabía que yo era... Bien quién es Entonces nunca supo la trascendencia que trae en el Uruguay. A ella ya, de todas las agencias, no la Yo, Creo que estoy pensando. porque a mí el médico me dijo, vea, me contó el otro día, el día que lo operé esa noche casi no pude dormir. Es responsable, ¿no? Pero por suerte caí en... Yo no soy muy optimista. Él me dijo,
no sea usted ni muy optimista ni muy pesimista para ir trabajando. Pero yo con este sistema fue bueno para dibujar. Para dibujar. Sí, poder dibujar nuevamente y dibujar como antes. Claro. Un poquito más lento dibujo. Antes hacía una página agente Y ahora mi hija me pasa a máquina, porque como no puedo escribir a máquina, puedo escribir con un dedo solo, pero ¿Qué sacan el cuadrito? Sí, siempre. Ahora. Siempre nos llevamos muy bien. Me pongo a dibujar, ¿no? Sí. Bueno, este dibujo ya está listo. Si yo tengo que ir a buscar otro papel. Ven que manejo. El archivo de tía Vicenta, las fotos eran todas fotos antiguas de mi colección. ¿Quieren algunas fotos viejas? Porque tengo la foto del asesino de Landú. ¿Ah, sí? A ver si la consigo, a ver si la entre manos. Pero si no es mucha, si no se preocupe. Esta puse acá en el estudio de Walt Disney. Esto me regalada en Los Ángeles. En Los Ángeles, en el...
¿Le sacó el gatito? ¿Debajo? Que es el dibujo de Yapa.